¿Por qué ningún filósofo ha sabido explicar nunca qué es la ficción literaria? Ni la historia es verificable en los hechos, sino en vestigios y reliquias, es decir, en lo que queda de los hechos, desde el momento en que la historia es el conocimiento científico de los materiales históricos o reliquias, ni la verdad de la historia es otra cosa que reconstrucción gnoseológica de interpretaciones históricas a partir de muchísimos materiales interrelacionados que constituyen el campo categorial de la historia, esto es, su ontología. Prueba de ello es que ningún historiador cuenta igual la misma historia. Todos la construyen operatoriamente, es decir, la manipulan, poniendo el acento en unos aspectos frente a otros. Además, como toda disciplina científica, la historia necesita de coordenadas filosóficas para adquirir sentido, desde el momento en que la historia está llena de ideas filosóficas que los historiadores, en muchísimos casos, no siempre saben cómo tratar. Nación, imperio, Estado, sociedad política. Son ideas que cada uno trata a su modo, es decir, de acuerdo con sus posiciones no siempre gnoseológicas, sino con demasiada frecuencia ideológicas, políticas e incluso psicológicas. Sería algo comparable a lo que hacen numerosos lectores o ideólogos de la literatura, que con frecuencia nada critican en sus escritos, sino que simplemente vierten sobre la literatura idearios políticos, morales y sexuales que están en su ambiente social o académico más inmediato, y hacen del texto literario un depósito de ideologías y psicologismos personales, es decir, una cloaca de ideologías gremiales, y con frecuencia autistas. De ahí que cada uno, cada historiador o cada lector literario diga al final lo que le dé la gana, sin dar cuenta de ello a ninguna noseología de la ciencia ni a ninguna teoría del conocimiento histórico o literario. La historia y la literatura son hoy en día algo mucho más complicado de lo que creía Aristóteles en su tiempo, y mientras no se asuma esta realidad, se seguirán interpretando los materiales literarios con categorías instrumentales de hace 2500 años, algo comparable en ingeniería a tratar de construir la presa de Asuán con materiales arquitectónicos propios del siglo V antes de nuestra era. Hay que tener muy presente que las ideas que Aristóteles formula de la literatura y de la historia, tal como hasta hoy se nos han conservado, son básicamente las que le proporcionan, en el primer caso, junto con los textos homéricos y las comedias de Aristófanes, entre otros modos, objetos y medios de imitación de la naturaleza, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en el segundo caso, la logografía de Tucídides y Heródoto. ¿Eso es historia? ¿Ese es el corpus de la literatura efectivamente existente? Tampoco. Heródoto ofrece una mezcolanza de múltiples aspectos etnológicos, relatos costumbristas, referentes mitológicos, hechos extraordinarios. Por su parte, Tucídides construye los personajes históricos igual que si fueran literarios, les escribe y atribuye discursos, y les confiere caracteres decorosos e ideales. La idea de historia que tiene Aristóteles no es la nuestra. Y su idea de literatura o de poética, si se prefiere, tampoco. Entonces, ¿por qué somos aristotélicos al sostener una idea de ficción literaria que las ciencias categoriales no pueden suscribir de ningún modo? ¿Por qué nuestra idea de ficción es irracional y extemporáneamente aristotélica? ¿Por qué asumir de forma acrítica una idea de ficción elaborada por Aristóteles hace 2 milenios y medio, cuando la realidad de la literatura y la ontología de la realidad son materialmente incompatibles con semejante idea aristotélica de ficción? Convenzámonos, Aristóteles no es nuestro colega.